Muchos sacerdotes católicos se jactan de ser la única iglesia que supuestamente Cristo fundó, pero, realmente, Jesucristo fundó fue la iglesia cristiana. Hay que gritarlo a todos. Lo importante es ser cristiano. Lo importante no es ser católico o protestante o como sea. Si seguimos y obedecemos las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, entonces somos cristianos. Y somos de la iglesia de Cristo. Danos un gran like. Comparte, y comenta qué te parece. Estamos por ti. Dios te bendiga. El sacerdote católico, el padre Loring, trata de probar que la única iglesia autorizada por Jesucristo es la iglesia católica, porque según él fue fundada en el tiempo del apóstol Pedro, el primer papa de la iglesia católica. Pero esto no es verdad. Escuche lo que dice. Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Él dice que todas las iglesias protestantes nacieron en 1517, lo cual es cierto. Fueron fundadas por hombres. Pero si es verdad que las iglesias protestantes o evangélicas fueron fundadas por hombres y no fueron fundadas por Jesucristo, tampoco la iglesia católica fue fundada por Jesucristo, porque la iglesia católica llegó a ser católica porque al principio era iglesia cristiana. En ninguna parte de la historia dice que la iglesia católica existe desde San Pedro. Existía la iglesia cristiana y el nombre que le daban a los cristianos era cristianos. Los cristianos. No le llamaban los católicos porque no existía todavía ese remoquete. Fue en el año 380 con el emperador romano Teodosio que por primera vez convirtió el cristianismo como religión del Estado, religión universal. Y la palabra universal significa católico. O sea que el catolicismo nace realmente con Constantino, que aprobó la religión cristiana, y luego con Teodosio en el 380, que lo vuelve religión oficial del Estado romano. Y el Estado romano estaba en todo el universo. Así que ahí es donde aparece iglesia cristiana católica. Así que si las iglesias protestantes o evangélicas no fueron fundadas por Cristo, tampoco la iglesia católica. La iglesia que fundó Jesucristo la fundó en el año 33, dejando 12 apóstoles, dejando 120 personas llenas con el Espíritu Santo. La iglesia cristiana no era romana ni era católica al principio. La iglesia cristiana era israelita, porque fue en Jerusalén, la capital de Israel, cuando por primera vez ellos recibieron el Espíritu Santo, nacieron de nuevo, y ahí se considera la fecha inicial de la iglesia cristiana. No era católica todavía, ni era romana, era israelita la iglesia cristiana al principio. Eso quiere decir que si era israelita, entonces las iglesias que se funden en Colombia como extensión de la iglesia primitiva, las iglesias que se fundan en Canadá, las iglesias que se fundan en Roma, son falsas todas. Pues claro que no. La iglesia cristiana ya está fundada. Si 3 personas o 2 se reúnen en Turquía y comienzan a orar, ahí está Jesús en medio de ellos, y ellos son iglesia ya ahí. Aunque sea en el año 2030 que hagan eso, o así lo hubiesen hecho en 1800. No es cristianos solamente los del año 30, porque entonces solamente habrían 120 cristianos. Cristo está extendiendo la iglesia cristiana, y muchas iglesias nacieron en 1700, 1800, 1900. En el año 2000 nacieron muchas iglesias,
y eran fundadas por Cristo porque son fundadas bajo los principios bíblicos que Cristo dejó. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Escuchamos lo que dice el Padre. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En arameo, que era la lengua que Cristo hablaba, es la misma palabra. Pedro y piedra es la misma palabra. Cristo hace un juego de palabras. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Jesús fundó la iglesia en el año 33 y es cierto que le dijo a Pedro, que era el líder de la iglesia cristiana, dijo, tú eres Pedro, piedra pequeña, Petros, y sobre esta roca, Petras, fundaré la iglesia. Se refería a Jesucristo mismo, porque el único fundamento de la iglesia es Jesucristo, no es Pedro. En el juego de palabras hay una traducción clara. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres una piedra pequeña, Petros, y edificaré sobre esta roca, o sea, sobre el mismo Jesús, Petra. La iglesia fue fundada sobre Jesucristo y no se refería a la iglesia católica. Ahí se fundó la iglesia cristiana. Repito, 33 después de Cristo. En el año 380 fue Teodosio el que volvió el cristianismo apenas religión del Estado, y aún así no me opongo a que se diga que los católicos son una iglesia cristiana si obedecen los mandamientos y si dejan de andar en doctrinas diferentes a la Biblia. Cualquiera puede ser cristiano. Hoy, en el año 2025, 2026, pueden aparecer nuevas iglesias como extensión de la iglesia de Jesucristo. Cristo funda su iglesia en San Pedro y el Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia Católica, porque sé que la única iglesia que Cristo fundó en la tierra es la católica. Dios bendiga al Padre Lori, pero eso es absolutamente ignorancia. Jesús nunca se puso con esos exclusivismos. En Lucas 9, 49 y 50, Juan le dijo a Jesús, Señor, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no quiere venir con nosotros y pertenecer a nuestro grupo. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque el que está a favor de nosotros no está en contra de nosotros. Déjalo. Es decir, reconoció que a pesar de no todos estar uniditos, porque a Cristo le interesaba más bien que se extendieran el uno por un lado y el otro por otro lado, porque si se hubieran concentrado todos en Jerusalén no hubieran salido a fundar la continuación de las iglesias cristianas en el mundo. Necesitamos compartir este video. Que Dios te bendiga. Somos Iglesia Centro Carismático de Jerusalén. Búscanos en YouTube, en Facebook, danos un fuerte like, suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.